Imagina despertarte mañana y descubrir que tu dinero ya no vale lo que valía ayer. Que la casa que compraste con tanto esfuerzo perdió la mitad de su valor. Que tu pensión, esos ahorros que construiste durante décadas de trabajo, simplemente se evaporó. Suena a película de terror económico, ¿verdad? Pero hay un escenario real, completamente documentado, que podría desencadenar exactamente eso. Y todo comienza con una cifra que pocos entienden pero que nos afecta a todos, 37 billones de dólares. Esa es la deuda pública de Estados Unidos en este momento. 37 billones. Para ponerlo en perspectiva, es más que el Producto Interno Bruto de China y toda la eurozona juntos. Es una montaña de dinero tan alta que si empezaras a contar $1 por segundo, te tomaría más de 1 millón de años llegar al final. Pero aquí está el detalle que nadie te cuenta, y que cambia todo. Casi una cuarta parte de esa deuda, unos 9 billones de dólares, está en manos de inversionistas extranjeros. Y durante los últimos meses, algo inquietante ha estado sucediendo en silencio. Países como China, que alguna vez fueron los mayores compradores de bonos del Tesoro estadounidense, han comenzado a reducir sus tenencias. Japón, el Reino Unido, incluso países de la Unión Europea están diversificando, buscando alternativas. Las señales están ahí, escritas en los números que pocos leen pero que todos deberíamos entender. Algunos dirán que estos son solo fluctuaciones normales del mercado, movimientos estratégicos sin mayor importancia. Otros argumentarán que el dólar es demasiado grande para caer, que el sistema está diseñado para resistir cualquier tormenta. Y sí, puede ser cierto que hemos visto crisis antes y el sistema ha sobrevivido. Pero lo que estamos a punto de explorar no es una crisis cualquiera. Es algo fundamentalmente diferente. Porque hoy vamos a adentrarnos en un territorio que pocos economistas se atreven a explorar con honestidad brutal. ¿Qué sucedería realmente si los países del mundo simplemente dejaran de comprar deuda americana? No una reducción gradual, no una diversificación cuidadosa, sino un cambio radical en el apetito global por los bonos del Tesoro estadounidense. Y las implicaciones de este escenario van mucho más allá de Wall Street o Washington. Van directamente a tu bolsillo, a tu trabajo, a tu futuro. Si te interesa entender cómo funciona realmente el dinero que usas, cómo el sistema financiero global podría cambiar radicalmente en los próximos años, y qué podrías hacer para protegerte de lo que viene, entonces suscríbete ahora. Porque lo que vamos a descubrir juntos es información que los grandes medios evitan explicar con claridad, pero que podría determinar tu bienestar económico durante las próximas décadas. El sistema que sostiene al mundo. Para entender la magnitud de lo que podría suceder, primero necesitamos comprender cómo llegamos aquí. Estados Unidos no acumuló 37 billones de dólares en deuda por accidente. Este es el resultado de décadas de decisiones políticas, crisis económicas, guerras, sobre todo, de un privilegio único que ningún otro país en el mundo posee, el privilegio exorbitante. Déjame explicarte qué significa esto en términos reales, no en jerga de economistas. Cuando tu gobierno necesita dinero, tiene que convencer a los inversionistas de que le presten. Tiene que ofrecer tasas de interés atractivas, demostrar que puede pagar, generar confianza. Es como cuando solicitas un préstamo hipotecario. El banco revisa tu historial crediticio, tus ingresos, tu capacidad de pago. Pero Estados Unidos juega con reglas diferentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Esto significa que los bancos centrales de prácticamente todos los países necesitan mantener dólares en sus reservas. Cuando China vende productos a Europa, recibe el pago en dólares. Cuando Arabia Saudita vende petróleo a Japón, cobra en dólares. Todo el comercio internacional, el 88% de todas las transacciones globales, según el Banco de Pagos Internacionales, se realiza en dólares. Es el lubricante que hace funcionar las ruedas del comercio mundial. Y aquí viene la parte crucial. Esos dólares necesitan ir a algún lugar. No puedes simplemente apilar billones de dólares en una bóveda. Necesitas invertirlos en algo seguro, algo líquido, algo que puedas convertir en efectivo rápidamente si necesitas responder a una crisis. Y durante 80 años, la respuesta ha sido siempre la misma. Bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son, esencialmente, pagarés del gobierno estadounidense. Tú le prestas dinero al gobierno,
y ellos prometen devolvértelo con intereses en una fecha específica. Pueden ser bonos a 3 meses, a 2 años, a 10 años o a 30 años. Y tradicionalmente, estos bonos se han considerado los activos más seguros del planeta. Más seguros que el oro, más seguros que cualquier otro instrumento financiero. Porque detrás de ellos está el poder económico, militar y político de la mayor superpotencia del mundo. Esta confianza ha permitido a Estados Unidos pedir prestado dinero a tasas de interés extraordinariamente bajas. Mientras otros países tienen que pagar tasas del 5, 6 o 7% para atraer inversionistas, Estados Unidos ha podido financiar su deuda pagando apenas 3 o 4%. Es como tener la mejor calificación crediticia del mundo de manera permanente. Pero ese sistema, tan sólido como parecía, tiene grietas que empiezan a ensancharse. En este preciso momento, de los 37 billones de dólares que Estados Unidos debe, aproximadamente 9 billones están en manos de inversionistas extranjeros. Japón lidera la lista con poco más de $1 billón en bonos del Tesoro. Le sigue Reino Unido con cerca de 780.000 millones. Y luego viene China, que alguna vez fue el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense, con alrededor de 765.000 millones de dólares. Pero aquí está el dato que debería preocuparnos. China ha reducido sus tenencias en más de 250.000 millones de dólares, casi el 30%, en los últimos años. No está comprando nuevos bonos para reemplazar los que vencen. Está dejando que su participación disminuya gradualmente. Y no está sola. Múltiples países están diversificando sus reservas, reduciendo su exposición al dólar, acumulando oro a niveles récord. ¿Por qué? Hay varias razones. Tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal estadounidense. El deseo de tener mayor autonomía económica. Pero la razón específica importa menos que la tendencia. El apetito global por la deuda estadounidense está disminuyendo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Estados Unidos no solo necesita que países extranjeros sigan comprando su deuda. Los necesita desesperadamente. Este año, el gobierno estadounidense necesita refinanciar aproximadamente 9 billones de dólares de deuda que está venciendo. 9 billones. No es dinero nuevo que están pidiendo prestado. Es deuda vieja que necesitan renovar. Y si los compradores extranjeros que tradicionalmente absorbían el 35% de esas emisiones simplemente no están interesados, entonces alguien más tiene que llenar ese vacío. ¿Quién? Esa es la pregunta de 64 billones de dólares. Y la respuesta determina si vivimos en un mundo económicamente estable o si nos dirigimos hacia la mayor crisis financiera de la historia moderna. Cuando el mercado más seguro del mundo se quiebra. Permíteme llevarte a marzo de 2020. El mundo acababa de entrar en cuarentena por el COVID-19. Los mercados estaban en pánico total. Las acciones se desplomaban. El petróleo colapsaba. Y entonces sucedió algo que no se suponía que fuera posible. El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el mercado más grande y líquido del mundo, simplemente se congeló. Los inversionistas no podían vender sus bonos. Los precios se movían de manera errática. Los diferenciales, esos pequeños márgenes entre el precio de compra y venta que normalmente son minúsculos, se dispararon. En cuestión de días, el mercado que se suponía era más seguro que el oro, más estable que cualquier otro activo financiero, dejó de funcionar correctamente. La Reserva Federal tuvo que intervenir con una fuerza sin precedentes. Compraron 600.000 millones de dólares en bonos del Tesoro en cuestión de semanas. Eventualmente, sus compras alcanzarían los billones. Y solo así, con el Banco Central de Estados Unidos actuando como comprador de último recurso, dispuesto a absorber cantidades masivas de deuda gubernamental, el mercado se estabilizó. Ese episodio debería habernos enseñado una lección fundamental. Incluso el activo más seguro del mundo puede volverse ilíquido, puede perder su magia, cuando todos quieren salir por la misma puerta al mismo tiempo. Y fue una crisis temporal, causada por pánico a corto plazo. Imagina qué sucedería si el problema no fuera temporal sino estructural. Si los compradores extranjeros no estuvieran huyendo por miedo pasajero, sino retirándose permanentemente del mercado. Aquí está lo que sucedería en las primeras semanas. El Departamento del Tesoro estadounidense realiza subastas de bonos regularmente.
Cada semana, emiten nuevos bonos para refinanciar deuda antigua y cubrir el déficit actual. Los principales compradores en estas subastas son los llamados intermediarios primarios, grandes bancos como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup. Estos bancos están obligados a participar en cada subasta, actuando como intermediarios entre el gobierno y los inversionistas finales. Pero estos intermediarios tienen límites. Tienen requisitos de capital que deben cumplir. Tienen límites sobre cuánto riesgo pueden tomar. No pueden simplemente absorber cantidades ilimitadas de bonos gubernamentales. Su modelo de negocio depende de comprar bonos en las subastas y venderlos rápidamente a inversionistas finales, obteniendo una pequeña ganancia en el proceso. Son intermediarios, no almacenes. Si los inversionistas extranjeros que normalmente compran el 35% de la nueva emisión simplemente no aparecen, estos intermediarios se encuentran atrapados. Pueden comprar los bonos en la subasta porque están obligados a hacerlo, pero luego no pueden venderlos. Los bonos se acumulan en sus balances. Y cuando se acercan a sus límites de capital, tienen dos opciones: dejar de comprar más o exigir tasas de interés mucho más altas para compensar el riesgo. En escenarios normales, cuando la demanda por bonos es fuerte, las tasas de interés en las subastas son predecibles. El gobierno puede planificar cuánto le costará endeudarse. Pero cuando la demanda se evapora, las subastas se vuelven impredecibles. El gobierno necesita pedir prestado, pero nadie quiere prestar a las tasas actuales. Entonces las tasas tienen que subir. Y no estamos hablando de aumentos modestos. La investigación económica sugiere que si la demanda extranjera cayera apenas un 1% del PIB estadounidense, las tasas de interés a 10 años podrían subir entre 20 y 40 puntos básicos. Eso suena técnico, pero significa que las tasas podrían pasar del 4 al 4.4%. Ahora, imagina que la demanda extranjera no cae un 1%, sino que desaparece por completo. Estamos hablando de una caída de varios puntos porcentuales del PIB en demanda de bonos. Las tasas podrían dispararse fácilmente del 4 al 7 u 8%. Y aquí es donde el efecto dominó comienza a acelerarse de manera aterradora. El efecto dominó que llega a tu bolsillo. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro no son solo un número abstracto en las noticias financieras. Son la base sobre la cual se construye todo el sistema de precios de crédito en Estados Unidos, y por extensión, en gran parte del mundo. Cuando las tasas del Tesoro suben, todo lo demás sube con ellas. Y este es el momento donde la teoría económica se convierte en realidad dolorosa para millones de personas. Empecemos con tu casa. Si estás pensando en comprar una vivienda o refinanciar tu hipoteca, las tasas hipotecarias están directamente vinculadas a las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años. Cuando esas tasas suben, las hipotecas se vuelven más caras. En este momento, con tasas hipotecarias alrededor del 6 o 7%, una casa de $300,000 te cuesta aproximadamente $1,900 al mes. Pero si las tasas del Tesoro se disparan y las hipotecas suben al 9 o 10%, ese mismo pago mensual salta a $2,400 o $2,500. $500 adicionales al mes no suena como el fin del mundo, hasta que te das cuenta de que son $6,000 al año. Durante 30 años, estás pagando casi $200,000 más solo en intereses. Y eso es solo para quienes pueden calificar para un préstamo. Para la mayoría de las personas, tasas hipotecarias del 9 o 10% simplemente lo sacarían completamente del mercado de vivienda. Suscríbete si te gusta el vídeo para más contenido como este que te ayuda a entender la economía real. Cuando la gente no puede comprar casas, los precios caen. Los vendedores no encuentran compradores dispuestos a pagar los precios actuales. Las casas permanecen en el mercado durante meses. Algunos propietarios entran en pánico y bajan sus precios. Otros se aferran, esperando que el mercado se recupere. Pero con tasas de interés altas, la demanda simplemente no está ahí. Y eventualmente, los precios se ajustan a la realidad del mercado. Para millones de estadounidenses, su casa es su mayor activo. Es donde tienen guardada la mayor parte de su riqueza. Cuando los precios de las viviendas caen, esa riqueza desaparece. No es una pérdida en papel para quienes planean vivir en su casa para siempre. Es real y tangible para cualquiera que necesite vender, refinanciar o simplemente para cualquiera que cuente con el valor de su casa como parte de su plan de jubilación.
Pero el sector inmobiliario es solo el comienzo. Las empresas también dependen del crédito. Cuando quieren expandirse, construir una nueva fábrica, contratar más empleados, necesitan pedir prestado. Y las tasas de interés que pagan están vinculadas a las tasas del Tesoro más un margen adicional basado en su riesgo crediticio. Si las tasas del Tesoro se disparan, el costo de capital para las empresas se vuelve prohibitivo. Proyectos que tenían sentido económico cuando las tasas estaban al 4% ya no son viables al 8 o 9%. Las empresas cancelan planes de expansión, posponen inversiones, y eventualmente, cuando las ventas comienzan a caer porque los consumidores están gastando menos, las empresas comienzan a despedir trabajadores. El desempleo comienza a subir. Y este es el punto donde la crisis financiera se convierte en crisis económica real. Cuando la gente pierde sus trabajos, obviamente gastan menos. Pero incluso la gente que mantiene sus trabajos se vuelve más cautelosa cuando ve que sus vecinos están siendo despedidos. Ahorran más. Posponen compras grandes. Se preparan para lo peor. Esta reducción en el consumo golpea a las empresas, que ven caer sus ventas, lo cual las lleva a despedir más gente, lo cual reduce aún más el consumo. Es un círculo vicioso que se autoalimenta. Y romper ese ciclo es extremadamente difícil una vez que comienza. Los economistas llaman a esto el multiplicador fiscal. Cuando el gobierno reduce el gasto, la economía se contrae más que la reducción inicial. Si el gobierno recorta $1.000 millones en gasto, el PIB podría caer 1.500 millones o 2.000 millones porque esos empleados gubernamentales que pierden sus trabajos dejan de gastar en negocios locales, que despiden a sus propios empleados, que dejan de gastar, y así sucesivamente. En una recesión profunda, el desempleo podría alcanzar fácilmente el 10 o 12%. Las quiebras empresariales se dispararían. Los bancos enfrentarían pérdidas por préstamos incumplidos. Y todo esto mientras el gobierno está luchando con costos de endeudamiento en espiral. Porque aquí está el verdadero problema fiscal. Estados Unidos paga actualmente alrededor de $1 billón al año solo en intereses sobre su deuda. Con $37 billones de deuda, incluso una tasa de interés promedio modesta se traduce en pagos de interés masivos. Pero si las tasas se disparan, esos costos de interés podrían duplicarse o triplicarse. Imagina que los pagos de interés suben a $2 billones al año. Eso es más que el presupuesto de defensa. Más que el gasto en seguridad social. De repente, el gobierno enfrenta una elección imposible. ¿De dónde sale ese dinero adicional? Las opciones terribles de un gobierno en crisis. Cuando un gobierno enfrenta una crisis de deuda, tiene opciones limitadas. Y ninguna es buena. Es como estar atrapado en una habitación en llamas con varias puertas, y detrás de cada puerta hay un peligro diferente. Tienes que elegir, pero cada elección viene con un precio devastador. La primera opción es recortar el gasto. Suena simple, ¿verdad? El gobierno está gastando demasiado, entonces gasta menos. Pero la realidad es infinitamente más complicada. ¿Dónde recortas? El presupuesto federal no es un ente abstracto. Son millones de empleados con familias que dependen de esos salarios. Son contratos con empresas que dan empleo a millones más. Son programas de los que dependen ciudadanos vulnerables. Recortas en defensa. Estados Unidos mantiene bases militares en más de 70 países. Tiene compromisos con aliados de la OTAN. Está involucrado en operaciones militares en múltiples regiones. Reducir significativamente el gasto militar no es solo una decisión económica. Es una decisión geopolítica que cambiaría el equilibrio de poder global. China está observando. Rusia está observando. Los aliados de Estados Unidos en Asia y Europa están observando. ¿Recortas en seguridad social? Es el programa más grande del presupuesto federal. Millones de jubilados dependen de esos cheques mensuales para comer, pagar su vivienda, comprar medicinas. Reducir esos beneficios no solo sería político suicidio, sería condenar a millones de ancianos a la pobreza. Y desde una perspectiva práctica, los jubilados votan en proporciones mucho más altas que otros grupos demográficos. ¿Recortas en Medicare y Medicaid? Estos programas proporcionan atención médica a ancianos y personas de bajos ingresos. Eliminarlos o reducirlos significativamente dejaría a millones sin acceso a atención médica. Los hospitales colapsarían bajo el peso de pacientes no asegurados.
La crisis de salud pública sería catastrófica. ¿Qué queda? Educación, infraestructura, investigación científica, todos los programas que en realidad ayudan al crecimiento económico a largo plazo. Pero incluso si recortas completamente todos estos programas, aún no cierras una brecha de presupuesto de $1 billón o más. Y aquí está el problema fundamental con los recortes de gasto durante una crisis. Empeoran la economía. Cuando el gobierno despide empleados, esas personas dejan de gastar. Cuando cancela contratos, esas empresas despiden trabajadores. Cuando reduce beneficios sociales, los receptores reducen su consumo. Todo esto contrae la economía aún más, lo que reduce los ingresos fiscales, lo que empeora el déficit, lo que requiere más recortes. Es otro círculo vicioso. La segunda opción es aumentar los impuestos. Pero esta opción enfrenta los mismos problemas políticos y económicos. ¿A quién subes los impuestos? A los ricos, que tienen los recursos y las conexiones para evitar impuestos o simplemente mover su dinero al extranjero. A la clase media, que ya está luchando con costos de vida en aumento y que constituye la base electoral que decide elecciones. A las corporaciones, que responderían moviendo operaciones y empleos a otros países con impuestos más bajos. Y aumentar impuestos durante una recesión es económicamente destructivo. Tomas dinero del bolsillo de la gente que de otro modo lo gastarían en la economía. Reduces el consumo, lo que reduce las ventas empresariales, lo que lleva a despidos. Es el multiplicador fiscal funcionando en reversa. La tercera opción es la represión financiera. Esto es más sutil pero potencialmente más insidioso. El gobierno podría forzar a instituciones financieras domésticas a comprar bonos gubernamentales, incluso si no quieren. Podrías requerir que los bancos mantengan un porcentaje mínimo de sus activos en bonos del Tesoro. Podrías requerir que los fondos de pensiones inviertan una porción en deuda gubernamental. Esto fue común después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos países tenían deudas masivas. Los gobiernos mantuvieron las tasas de interés artificialmente bajas, por debajo de la inflación, lo que significó que el valor real de la deuda se erosionó con el tiempo. Funcionó. Las relaciones deuda-PIB cayeron dramáticamente entre 1945 y 1980. Pero tuvo costos. Los ahorradores perdieron poder adquisitivo. El capital se dirigió al gobierno en lugar de a empresas productivas. El crecimiento económico fue más lento de lo que podría haber sido. Y lo más importante, esto funcionó en una era de controles de capital estrictos y mercados financieros menos desarrollados. En el mundo globalizado de hoy, donde el dinero puede moverse a través de fronteras con un clic, imponer represión financiera es mucho más difícil. La gente simplemente movería su dinero al extranjero. Y luego está la opción nuclear, la monetización directa de la deuda. En lenguaje simple, esto significa que la Reserva Federal imprime dinero para comprar bonos del gobierno. El gobierno gasta ese dinero, y voila, problema resuelto. Excepto que no lo está. Este camino ha sido probado muchas veces a lo largo de la historia, y casi siempre termina mal. Alemania en la década de 1920 imprimió dinero para pagar reparaciones de guerra y terminó con hiperinflación. Zimbabue hizo lo mismo en la década de 2000. Venezuela más recientemente. Cuando imprimes demasiado dinero, los precios suben, la moneda pierde valor y la economía colapsa. Hay una teoría moderna, la teoría monetaria moderna, que argumenta que países que toman prestado en su propia moneda no pueden quebrar porque siempre pueden imprimir más dinero. Y hasta cierto punto, eso es técnicamente cierto. Pero la clave está en hasta cierto punto. Funciona solo mientras la inflación se mantenga bajo control. Una vez que la inflación comienza a acelerarse, el juego termina. Y en un escenario donde los inversionistas extranjeros están huyendo y los mercados están en pánico, imprimir billones de dólares casi garantiza inflación alta o incluso hiperinflación. La opción final, la impensable, es el default o la reestructuración de la deuda. Estados Unidos nunca ha incumplido su deuda en la historia moderna. Hacerlo destruiría su credibilidad por generaciones. El dólar perdería su estatus como moneda de reserva. Los mercados financieros globales colapsarían. El comercio internacional se congelaría. Incluso acercarse al default tiene consecuencias. En 2011, cuando el Congreso jugó con el límite de deuda y se acercó peligrosamente a un posible incumplimiento,
La agencia calificadora Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos por primera vez en la historia. Los mercados cayeron. La confianza del consumidor se desplomó. La recuperación económica se retrasó. Entonces, ¿cuál de estas opciones terribles elegiría el gobierno? La respuesta más probable es una combinación dolorosa de todas ellas. Algunos recortes de gasto, algunos aumentos de impuestos, algo de represión financiera y probablemente una cantidad significativa de monetización de deuda por parte de la Reserva Federal. El resultado sería una década perdida de crecimiento lento, desempleo alto, inflación persistente y declive en el nivel de vida. El fin del reino del dólar. Pero hay algo incluso más grande en juego aquí que el bienestar económico de los estadounidenses. Hay una pregunta que define el orden mundial. ¿Qué sucede con el dólar como moneda de reserva global? Durante 80 años, desde Bretton Woods hasta hoy, el dólar ha reinado supremo. Ha sido el rey indiscutible del sistema monetario internacional. Esta posición ha otorgado a Estados Unidos ventajas económicas y geopolíticas enormes. Ha podido imponer sanciones económicas que realmente duelen porque puede cortar a países del sistema del dólar. Ha podido financiar déficits masivos porque el mundo necesita dólares. Ha podido vivir más allá de sus medios de manera que ningún otro país podría hacer. Pero ese estatus no está garantizado. No es un derecho divino. Es el resultado de la confianza, y la confianza puede perderse. La historia nos enseña que las monedas de reserva cambian. Antes del dólar estaba la libra esterlina. Antes de la libra, había otras. Cada potencia dominante eventualmente cede su lugar. La pregunta no es si el dólar perderá su estatus, sino cuándo y qué lo reemplazará. Y una crisis de deuda del tipo que hemos estado describiendo podría acelerar dramáticamente ese proceso. Cuando los inversionistas extranjeros ven que Estados Unidos no puede manejar sus finanzas, cuando ven que el gobierno está imprimiendo dinero para pagar sus deudas, cuando ven que la inflación está fuera de control, naturalmente buscan alternativas. ¿Pero cuáles son las alternativas? El euro es la segunda moneda de reserva más importante, representando alrededor del 20% de las reservas globales. Tiene ventajas. Está respaldado por economías desarrolladas y diversificadas. Los mercados de bonos europeos son profundos y líquidos. Pero el euro también tiene problemas serios. La zona euro no tiene una política fiscal unificada. 19 países diferentes con situaciones económicas muy diferentes comparten la misma moneda. Esto creó la crisis de deuda soberana de 2010 a 2012, y esa vulnerabilidad estructural permanece. El yuan chino está creciendo en importancia. China ha estado empujando agresivamente la internacionalización de su moneda. Ha establecido acuerdos de intercambio de divisas con docenas de países. Ha creado su propio sistema de pagos transfronterizos como alternativa a SWIFT. Ha lanzado el yuan digital. Y como la segunda economía más grande del mundo, tiene el músculo económico para hacer que su moneda sea relevante. Pero el yuan enfrenta obstáculos enormes. China mantiene controles de capital estrictos. No puedes mover dinero libremente dentro y fuera del país. El sistema financiero está controlado por el Estado. Los derechos de propiedad son inciertos. El sistema legal es opaco. Para que el yuan se convierta en una verdadera moneda de reserva, China necesitaría abrir su sistema financiero, renunciar al control, permitir la libre convertibilidad. Y el Partido Comunista Chino no muestra señales de estar dispuesto a hacer eso. El oro es otra alternativa. Durante los últimos años, los bancos centrales han estado acumulando oro a niveles no vistos en décadas. China agregó más de 2.300 toneladas de oro a sus reservas solo en el último año. Rusia ha estado convirtiendo dólares en oro sistemáticamente. El oro no paga intereses, no puede ser impreso por ningún gobierno, no está sujeto a sanciones. Es el activo de refugio definitivo. Pero el oro no puede reemplazar completamente al dólar como moneda de reserva porque su oferta es limitada y no puede expandirse para satisfacer las necesidades de una economía global en crecimiento. No puedes usar oro fácilmente para transacciones diarias. Volver a un patrón oro completo sería económicamente devastador. La realidad más probable es que nos movamos hacia un sistema monetario multipolar. El dólar permanecerá importante, pero compartirá el escenario con el euro, el yuan y otras monedas regionales.
En lugar de una sola moneda dominando el 80 o 90% de las reservas globales, podríamos ver 3 o 4 monedas cada una con el 20 o 30%. Este sistema tendría ventajas y desventajas. Por un lado, la diversificación reduce el riesgo. Ningún país podría dominar el sistema completamente. Ninguna crisis en un solo país derribaría el sistema entero. Por otro lado, un sistema multipolar es menos eficiente. Más volatilidad en los tipos de cambio. Más complejidad en el comercio internacional. Menos claridad sobre quién actúa como prestamista de último recurso en una crisis global. Para Estados Unidos, la pérdida del privilegio exorbitante sería dolorosa. Pedir prestado se volvería más caro. Los déficits comerciales serían más difíciles de financiar. Los bancos estadounidenses perderían algunas de sus ventajas competitivas. Pero también habría beneficios. Menos presión para mantener déficits comerciales para suministrar dólares al mundo. Tipos de cambio que podrían ajustarse para ayudar a los exportadores estadounidenses. Un sistema financiero menos central para la economía, lo cual paradójicamente podría ser más saludable a largo plazo. Para el mundo, las implicaciones serían profundas. El sistema monetario internacional ha sido relativamente estable durante 80 años bajo el dominio del dólar. Un periodo de transición podría ser muy inestable. Podríamos ver más crisis cambiarias, más volatilidad en los mercados, más incertidumbre. Pero eventualmente, el sistema se estabilizaría alrededor de un nuevo equilibrio. Las lecciones de la historia que no podemos ignorar. La historia está repleta de lecciones sobre cómo los países manejan, o no manejan, las crisis de deuda. Y aunque cada crisis es única, los patrones son notablemente consistentes. Ignorar estas lecciones es condenarse a repetir los mismos errores. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países emergieron con relaciones deuda-PIB superiores al 100%. Reino Unido, Estados Unidos, Japón, todos enfrentaban cargas de deuda masivas. ¿Cómo las redujeron? Mediante una combinación de crecimiento económico fuerte, inflación moderada y represión financiera. Mantuvieron las tasas de interés artificialmente bajas. Las tasas reales, ajustadas por inflación, fueron frecuentemente negativas. Esto erosionó el valor real de la deuda con el tiempo. La estrategia funcionó, pero tomó décadas. Desde 1945 hasta 1980, aproximadamente 35 años, para que las relaciones deuda-PIB volvieran a niveles manejables. Y funcionó en un contexto específico. Fuerte cooperación internacional, controles de capital aceptables, gobiernos que tenían la confianza de sus ciudadanos después de ganar una guerra, y demografía favorable con poblaciones jóvenes y en crecimiento. Hoy, las circunstancias son muy diferentes. La cooperación internacional es más débil. El capital se mueve libremente a través de fronteras. La confianza en los gobiernos es baja. Y lo más importante, la demografía es terrible. Poblaciones envejecidas, tasas de natalidad en declive, proporciones cada vez menores de trabajadores por cada jubilado. Todo esto hace que replicar la estrategia de posguerra sea mucho más difícil. La crisis de deuda latinoamericana de los años 80 ofrece otra lección. México, Brasil, Argentina y otros países habían tomado préstamos masivos en dólares durante los años 70. Cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés agresivamente a principios de los 80 para combatir la inflación, estos países no pudieron pagar. Entraron en default. Reestructuraron sus deudas. Implementaron reformas económicas dolorosas bajo la supervisión del FMI. La década de 1980 se conoció como la década perdida en América Latina. Crecimiento económico negativo o estancado. Desempleo masivo. Inflación alta. Inestabilidad política. Las cicatrices de esa década aún son visibles hoy. Pero hay una diferencia crucial. Esos eran países emergentes que tomaban préstamos en moneda extranjera. Estados Unidos toma préstamos en su propia moneda, que puede imprimir. El default directo es menos probable. Pero la lección sobre el dolor prolongado de una crisis de deuda sigue siendo relevante. La crisis financiera asiática de 1997 a 1998 mostró cuán rápido puede colapsar la confianza. Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, todos enfrentaron salidas de capital repentinas.
Los tipos de cambio colapsaron. Los bancos quebraron. Las economías se contrajeron un 10% o más en un solo año. El FMI proporcionó rescates, pero exigió austeridad brutal. Los efectos sociales fueron devastadores. Desempleo, pobreza, disturbios. Y esta crisis dejó una lección que muchos países asiáticos nunca olvidaron. Necesitas grandes reservas de divisas como seguro contra futuras crisis. Por eso países como China, Japón, Corea y otros acumularon billones en reservas después de 1998. Por eso compran tantos bonos del Tesoro estadounidense. No porque amen a Estados Unidos, sino porque recuerdan la vulnerabilidad de no tener un colchón financiero. La crisis de la zona euro de 2010 a 2012 es quizás la más relevante para nuestro escenario. Grecia, Irlanda, Portugal, España, todos enfrentaron costos de endeudamiento en espiral. Los mercados de bonos esencialmente los cerraron. No podían renovar sus deudas. La diferencia es que estos países no tenían sus propias monedas. Estaban atrapados en el euro. No podían imprimir dinero para pagar deudas. Tuvieron que depender de rescates de otros países europeos y del FMI. Las condiciones fueron brutales. Grecia tuvo que recortar pensiones, despedir trabajadores públicos, privatizar activos estatales. El desempleo juvenil alcanzó el 50%. Eventualmente, el Banco Central Europeo intervino con una promesa de hacer lo que sea necesario para salvar el euro. Eso estabilizó los mercados. Pero años después, algunos de estos países aún no se han recuperado completamente. Para Estados Unidos, la situación sería diferente porque tiene su propia moneda. Pero la lección sobre cuánto dolor económico y social puede causar una crisis de deuda sigue siendo válida. Y la lección sobre la importancia de la intervención del Banco Central para estabilizar los mercados también es crucial. Todas estas crisis históricas comparten patrones comunes. Las crisis de deuda causan dolor económico severo. La resolución requiere alguna combinación de default o reestructuración, inflación, austeridad y apoyo externo. La recuperación toma años o décadas. Las consecuencias sociales y políticas pueden ser profundas, incluyendo extremismo político y conflicto internacional. Para Estados Unidos, el desafío es único porque cualquier crisis de deuda estadounidense sería automáticamente una crisis global. No hay nadie lo suficientemente grande para rescatar a Estados Unidos. El FMI no puede. El Banco Central Europeo y el Banco de Japón podrían intentar ayudar con líneas de intercambio de divisas, pero su capacidad es limitada. La realidad que enfrentamos y lo que viene después. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos viajado a través de un escenario que muchos prefieren ignorar. Hemos visto cómo una crisis en el mercado de bonos del Tesoro podría propagarse a través de toda la economía. Hemos entendido las opciones terribles que enfrentaría el gobierno. Hemos explorado el fin potencial del dólar como moneda de reserva única. Y hemos aprendido de las crisis del pasado que nos advierten sobre el camino adelante. La buena noticia, si podemos llamarla así, es que este escenario completo sigue siendo poco probable en el corto plazo. Los países extranjeros tienen razones para seguir comprando bonos del Tesoro. Necesitan activos seguros para sus reservas. Necesitan gestionar sus tipos de cambio. No quieren colapsar la economía estadounidense porque eso los perjudicaría también. El mundo está demasiado interconectado para que alguien se beneficie de un colapso estadounidense. Pero poco probable no significa imposible. Las vulnerabilidades estructurales son reales. La deuda de 37 billones de dólares es real. Los 9 billones que necesitan refinanciarse este año son reales. El cambio gradual en las preferencias de los inversionistas extranjeros, alejándose de los bonos del Tesoro hacia oro y otras alternativas, es real. Las tensiones geopolíticas que hacen que algunos países quieran reducir su dependencia del sistema del dólar son reales. Lo que marzo de 2020 nos enseñó es que incluso el mercado más líquido y seguro del mundo puede quebrarse bajo estrés severo. Y la próxima vez que ocurra una crisis, las condiciones podrían ser peores. La deuda es más alta. Los déficits son más grandes. Las divisiones políticas son más profundas. La confianza institucional es más baja. ¿Qué puedes hacer como individuo ante todo esto? La respuesta honesta es, no mucho directamente.
Este es un problema a nivel macro que solo puede resolverse con cambios de política a gran escala. Pero puedes prepararte para turbulencia económica. Evita endeudarte excesivamente. Construye un fondo de emergencia. Diversifica tus inversiones en diferentes clases de activos y en diferentes países si es posible. No asumas que lo que ha sido seguro en el pasado será seguro para siempre. La lección más amplia es sobre la fragilidad de sistemas complejos. El sistema financiero global parece sólido la mayor parte del tiempo. El dinero fluye, los bancos prestan, los mercados funcionan. Pero todo depende de la confianza, y la confianza puede evaporarse rápidamente. Hemos construido un sistema donde el dólar estadounidense y los bonos del tesoro son la fundación. Todo lo demás descansa encima. Eso funcionó maravillosamente cuando Estados Unidos era la superpotencia económica indiscutible. Pero a medida que otros países crecen, a medida que la deuda estadounidense sigue aumentando, esa fundación se vuelve más inestable. En algún momento, algo tiene que ceder. Tal vez sea una transición gradual hacia un sistema monetario multipolar. Tal vez sea una crisis que fuerce ajustes dolorosos. Tal vez nos las arreglamos para continuar con una mezcla de inflación, represión financiera y crecimiento lento. La historia sugiere que no será suave ni indoloro. La pregunta no es si el sistema actual es sostenible para siempre, porque claramente no lo es. La pregunta es cómo sucederá la transición y si la manejaremos bien o permitiremos que se convierta en un desastre. Entender estas dinámicas importa porque afecta cada aspecto de tu vida económica. Tu trabajo, tus ahorros, tu jubilación, el valor de tu dinero. Cuando el mercado de bonos del tesoro es estable, no pensamos en él. Pero como hemos visto, esa estabilidad no está garantizada. El día que los inversionistas extranjeros dejen de comprar deuda estadounidense es el día que todo cambia. Puede que no suceda mañana. Puede que no suceda el próximo año. Pero las fuerzas que podrían llevarnos ahí están en movimiento ahora mismo. Los números están ahí para quien quiera verlos. Las advertencias están siendo lanzadas por economistas y analistas que entienden el sistema. La pregunta es si estamos prestando atención o si preferimos ignorar las señales hasta que sea demasiado tarde. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funciona realmente el sistema financiero global, si ahora ves las noticias sobre deuda gubernamental, tasas de interés y mercados de bonos con ojos diferentes, entonces suscríbete ahora. Comparte este contenido con personas que se preocupan por su futuro financiero. Porque la mejor defensa contra la incertidumbre económica no es ignorarla, sino entenderla. Y cuantas más personas entiendan estas dinámicas, mejor preparados estaremos colectivamente para lo que viene. El sistema monetario internacional está en un punto de inflexión. Las próximas décadas determinarán quién lidera económicamente, qué monedas dominan, cómo se estructura el comercio global. Y aunque no podemos controlar estos cambios masivos, podemos entenderlos, podemos prepararnos y podemos tomar decisiones informadas sobre nuestras propias finanzas. Ese conocimiento, esa preparación, es lo más valioso que puedes tener en un mundo de incertidumbre económica creciente. Y todo comienza con hacer las preguntas difíciles que otros prefieren evitar. ¿Qué pasa si el mundo deja de comprar deuda americana? Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento?